muchas gracias, Santiago, por venir. La verdad es que es un lujo tener a uno de los mejores juristas de España. En el enfoque del foro queríamos empezar por la parte de economía de lo más global y luego ir bajando a lo específico. Yo creo que meter a un jurista y dar sentido al comercio y a la regulación y a la legislación que marca las reglas del juego de una economía de mercado. Si no, esto sería pues la ley de la jungla, y yo creo que Santiago tiene el perfil específico y, bueno, esto estaba ya en Adam Smith. Prácticamente el libro de Adam Smith era un libro y una oda a la buena regulación y a la buena disposición y, como decía también en el Quijote, en tu isla, Sancho, pocas leyes y que se cumplan, ¿no? Por lo tanto, las leyes no las hacen, las hacen los juristas, pero son políticas, pero yo creo que haya seguridad jurídica es algo básico para que se desarrolle el comercio y que tengamos una economía de mercado avanzada. Así que, Santiago, tuyo es el micrófono y a tu disposición. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, José Carlos, y a los organizadores de este foro Global Sur, cuyo éxito en este año y los sucesivos va a ser más que evidente, dando la importancia de las personas que se reúnen, de los temas que se tratan y de la ambiciosa proyección de futuro con que está planteado. Les voy a hablar de la terrible ley. Después de haber escuchado con tanto placer a los intervinientes de esta mañana para que les hablen hablando de los pronósticos de los economistas sobre cómo arreglar el mundo, les habla ahora un jurista cuya ciencia y especialización es mucho más modesta. Los juristas no arreglamos los mundos, no tenemos unas concepciones cosmogónicas, sino que sabemos, si acaso, resolver problemas concretos que se plantean en la sociedad, a lo que aplicamos las no pobres, pero sí importantes herramientas que el Estado pone a nuestra disposición. La terrible ley, de eso les hablaré. El terrible derecho fue un título viejo y muy importante de un italiano, Rodotà. Yo les hablaré ahora de la ley como herramienta de los poderes públicos. Los mundos financieros, económicos, los mercados, están bajo la tutela, la vigilancia del Estado. Y el Estado los trata de ordenar, los vigila, produciendo políticas que se instrumentan mediante normas o decisiones o planes que unas veces incentivan, otras veces se disuaden, algunas fomentan, otras defraudan, pocas veces premian, casi siempre perjudican, obstaculizan o estimulan. Se ha producido un importantísimo cambio en la posición del Estado en relación con los mercados en Europa desde los últimos 15 o 20 años del siglo pasado, del siglo XX, cambio que todavía en España y en casi toda Europa está completándose, pero que es de enorme significación. Porque en toda Europa se ha pasado de una concepción del Estado como gestor de empresas, gestor directo de la economía, a esta otra posición ahora habitual de Estado como vigilante, como regulador de la economía. Esto ha significado que las instituciones públicas, de todas las administraciones públicas, han dado un paso atrás en una función empresarial que antes cumplían con regularidad y su intervención en los mercados ahora se produce desde más lejos, dejando a los empresarios privados que actúen, que utilicen las libertades que la Constitución española pone a su disposición, la propiedad privada, artículo 33, y la de empresa, artículo 38, y las puedan desarrollar en un marco de economía de mercado en el cual el papel que asume el Estado es de vigilar que no se quiebre su funcionamiento básico. El Estado regulador actúa, decía antes, con muchos instrumentos, se vale de muchas técnicas de intervención, pero la más principal, como en todos los casos en que el Estado decide sobre cualquier cosa, es la ley y las normas derivadas de la ley. Para que la buena regulación sea aceptable por los operadores económicos o la deseable buena regulación, tiene que procurar que las leyes que ordenan cualquier actividad económica o cualquier sector sean pocas en lo posible, que sean claras, que sean inteligibles, que sean universales, que sean estables y sus cambios perfectamente previsibles.
La Unión Europea, que es el marco en el que nos situamos, lleva procurando muchos años que estas pautas de la buena regulación se cumplan, unas veces con más éxito y otras con menos, dependiendo de los sectores. Para que haya pocas leyes, sean claras y sean buenas, la Comunidad Europea, la Unión Europea utiliza fundamentalmente tres técnicas, tres soluciones que son más simples de explicar que de utilizar o de implementar. Para que las leyes sean pocas, conviene que sea cual sea el legislador competente para producir una regulación sobre cualquier materia, no se diferencie mucho la ley que produce de la que haga cualquier otro regulador de cualquier otro Estado. Esto, traducido en lenguaje comunitario europeo, se llama la armonización legislativa. La Comunidad Europea hace directrices o normas básicas que exige que todos los Estados miembros traduzcan o incorporen a su propia regulación. De esta manera, todos los contenidos de la regulación en todos los Estados miembros debe ser igual en los sectores, naturalmente, que conciernen a la Comunidad Europea, a las competencias de la Comunidad Europea, a los objetivos de la Comunidad Europea. Además, se consigue este objetivo también imponiendo limitaciones a los legisladores para que no puedan hacer, al ordenar la economía, cualquier cosa, sino que se atengan a unas pautas que dejen a salvo las libertades económicas básicas que en la Comunidad Europea, como en todos los países con mercados libres, radican en la libertad de circulación de capitales, el libre establecimiento de personas y de servicios, la libertad de circulación de mercancías, las libertades comunitarias básicas. Cualquier norma la produzca cualquier Estado que afrente a cualquiera de esas libertades se considera afrentosa, contraria a los intereses comunitarios europeos y puede ser descabalgada del ordenamiento jurídico, puede ser anulada. Además de estas limitaciones al legislador y de la armonización, se establecen también muchas restricciones a las intervenciones administrativas en las empresas y en los mercados. Una de las cargas más pesadas, la que más notan los empresarios, es la obligación de someterse a muchas intervenciones administrativas previas antes de desenvolver un negocio, antes de poner en pie una empresa y hacerla funcionar. Esas intervenciones administrativas previas tienen cortapisas claras. La primera es eliminarlas y la Unión Europea ha avanzado mucho por ese camino, suprimiendo la mayor parte de las intervenciones previas consistentes en autorizaciones administrativas que se han exigido en muchos sectores de la actividad económica, principalmente en el sector de servicios, a partir de la directiva que lleva el nombre precisamente de Directiva de Servicios, que es del año 2006. En ese camino de la eliminación de intervenciones previas se ha avanzado mucho, sustituyéndolas por otros mecanismos que no impiden la vigilancia de la Administración, pero que la sitúan ex post de que el empresario o el inversor haya ya haya puesto en pie, levantado su empresa. Y la otra técnica que utiliza la Unión Europea es el reconocimiento mutuo de decisiones, de modo que, una vez otorgada por un país miembro de la Unión Europea, cualesquiera que sea, una autorización para una determinada actividad, los demás Estados miembros hayan de reconocer también esa decisión, aunque proceda de un Estado distinto. Bien, traducidas estas reglas al espacio nacional del Estado español, empezamos a notar la existencia de dificultades y de falta de calidad regulatoria. No hay en España, no se han desarrollado en plural políticas de armonización normativa en España en casi ningún sector. La razón principal ya la adivinan, es que en España, para que el Estado pueda armonizar el contenido regulatorio de un determinado sector, de cualquier sector, tiene que atenerse al reparto de competencias entre él mismo, entre el Estado, las instituciones, el Parlamento del Estado y los de las comunidades autónomas, de modo que nos enfrentamos a la cuestión de saber si el reparto de competencias en materias económicas está bien hecho o irregularmente hecho o no funciona o haría falta enmendarlo. En la práctica, cuando se hizo la Constitución de 1978, en esto no se pensó absolutamente nada. Yo recuerdo un seminario en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que se celebró en el Pazo de Mariñán, meses después de aprobada la Constitución,
eran todos economistas como hoy, aquí, salvo yo, que era jurista, y oía economistas americanos explicar cómo se hace el reparto de competencias. Hay que ver si un reparto determinado en materia económica rompe el mercado o no y partir de esa experiencia para luego llevarla a la Constitución. Nos explicaba esto, digo, meses después de aprobada la Constitución, en la que no se había tenido para nada en cuenta ese criterio. Lo que digo no significa que haya que reformar la Constitución, que sí, que hay que reformarla en esto y en otros puntos para retrotraer o retraer competencias para el Estado. Lo que hay que procurar es adaptarla a estas reglas y principios que son absolutamente esenciales para que los mercados funcionen. La cuestión de la armonización también se ve aquí, en combinación con las competencias, el reparto de competencias, como si ese reparto produjera necesariamente una ruptura de la unidad de mercado. Se exagera en esta cuestión de la unidad de mercado. Se exagera porque muchos críticos contra lo que significa la fragmentación, muchos críticos que invocan que en España se está rompiendo la unidad de mercado como consecuencia de existir tantos legisladores competentes y legislaciones heterogéneas, están pensando en una legislación que en España ya no existe desde que se rompió el Estado unitario centralista, ni probablemente se podrá reponer nunca, y además en su integridad jamás llegó a existir en la práctica. Cuando se dice, por ejemplo, que algunas empresas están reguladas de modo diferente, anoche en la cena en la que asistí, se hablaba de la diferente regulación de los hoteles, dependiendo de la comunidad autónoma que se refiriera, que establecía especificaciones hasta las características del cuarto de baño. Y eso se considera como una legislación que rompe con la unidad de mercado. Yo creo que no hay que exagerar. Esa legislación es fruto de un reparto de competencias, de un sistema de distribución de competencias propia de los Estados federales o de los Estados fuertemente descentralizados como los nuestros, y nunca se conseguirá una unificación total de la regulación de esos sectores, como no se ha conseguido, por ejemplo, y nadie ha protestado, una unificación total de las características edificatorias que tienen que tener los edificios, las instalaciones que se establecen en cada pueblo de un determinado Estado, porque eso depende fundamentalmente de los planes y ordenanzas urbanísticas locales que cada ayuntamiento decide según su criterio. Las mismas dificultades estamos teniendo respecto del reconocimiento de decisiones. Se ha aprobado recientemente en España una ley llamada de garantía de la unidad de mercado, donde se ha pretendido incorporar algunas de esas técnicas europeas a las que antes he aludido, pero sin tener en cuenta que realmente el Estado español no tiene competencias asimilables a las que tiene reconocidas la Unión Europea. Y no puede imponer, si no es porque las comunidades autónomas asumen voluntariamente esa decisión en ejercicio de sus competencias, que autorizaciones otorgadas en una determinada comunidad autónoma valgan en todo el territorio del Estado. Como esta es cuestión conflictiva, seguramente tendremos ocasión de ver más adelante en la práctica, cuáles son los resultados de ese pleito. Los problemas que más importan a los empresarios, a los actores de los mundos económicos, quizás sea no tanto lo anterior, sino cómo afecta la regulación de los poderes públicos en sus propias empresas en dos niveles, en dos términos. Hay regulaciones que no son realmente, que se salen del ámbito de la regulación estricta para entrar en el terreno de la privación de derechos, de privación o restricción de la libertad de empresa, o para hacer la libertad de empresa asfixiante o impracticable. Todas estas medidas no son realmente regulatorias, sino que entran en el terreno de la privación. La privación de derechos es algo distinto de la regulación de los derechos. Regular un derecho es fijar sus límites, incluso establecer las limitaciones con las que tiene que ser ejercido. Privar de un derecho es sacar de él toda la sustancia, eliminar todas las facultades y hacerlo impracticable del todo. La diferencia técnica, constitucional, para un caso y para el otro, es que la regulación no comporta nunca la obligación de que el Estado indemnice por las constricciones que opera sobre el derecho correspondiente.
mientras que la privación o intervención privativa conlleva siempre el derecho a una indemnización porque tiene naturaleza expropiatoria. El problema es que esto que está así es fácil de decir, es también más complejo de aplicar en la práctica, porque cuando una regulación es estrictamente una delimitación de los derechos y cuando supone una privación de los mismos. Pues nosotros tenemos ya en España una relativa práctica sobre esta cuestión, porque ha habido contenciosos que han accedido a nuestros tribunales, a nuestro más alto tribunal, al Tribunal Constitucional incluso, que ha debido de enfrentarse con las diferencias de una cosa y de otra. Ocurrió por primera vez cuando se produjo una regulación moderna que superaba la ley de 1879 de las aguas, asunto de gran interés para esta región. Cuando la regulación del agua, convirtiéndola en dominio público, es realmente una regulación, insisto en utilizar el término, o es una privación, porque priva a los propietarios de facultades esenciales de uso y disfrute. Se ha planteado muy vivamente también en asuntos como el de Rumasa de hace algunos años, que todos recordarán, una intervención pública privativa de la totalidad de los bienes que eran del holding Rumasa. ¿Es una medida regulatoria o es, por el contrario, una medida que es de privación de la propiedad de las empresas? El Tribunal Constitucional dijo en varias sentencias sobre el asunto Rumasa que la intervención del Estado estaba generada por razones de interés público y era una intervención expropiatoria. Además, una intervención expropiatoria legítima, aunque llevada a cabo al margen del procedimiento establecido con carácter general en las leyes. Se justificó por razones de interés público y financieras porque, según invocaba el Real Decreto Ley de expropiación de Rumasa, estaba en juego el equilibrio financiero entero del país. Intervención y no regulación fue también la de Banesto, resuelta en una sentencia del Tribunal Supremo en 2006, en la que se había invocado que por más que se utilicen potestades regulatorias no es posible, como se hizo en aquella ocasión, sustituir el órgano de gobierno de una empresa, sustituir el órgano de gobierno de la empresa, el Consejo de Administración, por otro designado libremente por el regulador, en este caso el Banco de España. Esta clase de inmisión es también expropiatoria y en el proceso correspondiente se exigió una indemnización por la operación Banesto, que resolvió el Tribunal Supremo haciéndose eco y aceptando la fórmula que había utilizado el Banco de España para no solo la sustitución de sus órganos directivos, de su Consejo de Administración, sino también para la ulterior venta del banco mediante una operación de reducción y ampliación de capital sucesivas. Actualmente hay operaciones en curso que están poniendo también en cuestión los límites de esa intervención regulatoria, que son todas las intervenciones del FROP en las cajas de ahorros, o al menos algunas intervenciones del FROP en las cajas de ahorros, para las que se ha empleado una mecánica que procede en cuanto a su técnica de la intervención en Banesto. Operaciones de intervención, de saneamiento, de reducción del capital y ulteriormente de ampliación para que la entidad compradora concurra a esa ampliación de capital y controle su mayoría. Estas operaciones están actualmente impugnadas ante el Tribunal Supremo, al menos algunas de ellas, porque se ha invocado por los antiguos titulares de algunas cajas de ahorros, por lo menos las de la Iglesia y en particular Caja Sur, que no se ha hecho una previa valoración de los activos y de la caja antes de expropiarla. No hay una valoración, no hay un justiprecio previo a la intervención, de modo que la valoración unilateral y la fijación de su precio en cero, que es lo que se ha hecho en todos estos casos, pues es contraria al artículo 33 de la Constitución, que dice que toda expropiación tiene que llevar consigo la consiguiente indemnización. El asunto está actualmente en el Tribunal Supremo y no les puedo hacer un pronóstico sobre lo que dirá, pero dirá algo de interés. El otro aspecto de gran
interés, yo creo también que uno de los que más en la actualidad es la estabilidad de la regulación. Lo que preocupa a los empresarios, lo que preocupa siempre a los mercados es que una vez que se ha hecho una inversión, una vez que se ha desarrollado un negocio, las normas que rigen ese negocio, las normas que regulan ese mercado, no se muevan caprichosa o arbitrariamente. De modo que la regulación sea estable, previsible lo que va a hacer el poder público en ejecución de esa regulación que tiene que estar estabilizada en el tiempo. El problema es que los poderes públicos y menos los legisladores no se están nunca quietos. La ansiedad por legislar es grande, pero también la tendencia a separarse de las políticas que han hecho gobiernos anteriores es manifiesta, tanto en España como en otros países europeos. ¿Qué ocurre cuando hay cambios súbitos de regulación que producen perjuicios a los particulares, a los empresarios que han invertido confiados en un determinado sector o han desarrollado un pequeño negocio? También aquí las soluciones proceden en general del ámbito comunitario europeo, de las doctrinas que ha establecido el Tribunal de Justicia comunitario. Quizá la respuesta primera y muy significativa para ilustrar este problema fue la sentencia Sofrimport del Tribunal de Justicia Comunitario, hace ya una veintena de años. Se trataba de que un operador económico en el sector primario, por cierto, confiado en la estabilidad de una regulación comunitaria, importó para Europa un barco entero de patatas procedente de América Latina, no recuerdo exactamente en qué país. Y estando el barco en medio del océano, cambió la regulación europea que prohibía ese tipo de importaciones. En Sofrimport dijo el Tribunal de Justicia Comunitario que eso era una frustración de la confianza legítima que tenía el inversor, el empresario que había hecho esa operación, y que esa frustración tiene una consecuencia económica, produce un perjuicio que hay que reparar. Por tanto, la vulneración de la confianza determina la emergencia de un deber indemnizatorio. En España, ahora mismo, considerando estos precedentes, que naturalmente son mucho más extensos y no me detengo en ellos, se han planteado muchas acciones judiciales contra políticas gubernamentales cambiantes, algunas con éxito, otras sin él y otras pendientes todavía de resolución. Una con éxito. Cuando los gobiernos cambian, cosa que hacen con cierta frecuencia, por lo menos entre nosotros, las políticas educativas, con esos cambios generan la necesidad de editar libros de texto nuevos. Ocurrió hace unos años que un cambio de políticas educativas obligó a muchas editoriales privadas, a todas, ¿no?, a preparar libros de texto para el año siguiente, cuando ya estaban todos los libros editados, o al menos cuando se había hecho el esfuerzo inversor necesario para que los libros estuvieran en septiembre a disposición de los colegios, cambió el programa, el plan de estudios, y esos libros en su mayoría quedaron inservibles. Oxford University Press, entre otras, recurrió contra el gobierno diciendo que había habido ahí una alteración imprevisible que había generado un daño, y el Tribunal Supremo dio lugar a que se le indemnizara por el coste que había supuesto la inversión en esa materia. Hace muy pocos días se ha producido algunas semanas o meses incluso, un cambio que seguramente ha sido notorio para todos los que me escuchan, porque afecta a esa caja que tenemos todos en los cuartos de estar de nuestra casa. El Tribunal Supremo ha decidido en una sentencia de finales de 2012 que las ampliaciones de canales que se han hecho en el gobierno anterior, el gobierno Zapatero, se hicieron para dar cabida a la televisión digital terrestre, esas ampliaciones en la transición de la televisión analógica a la digital, habían favorecido a los canales establecidos, a los canales privados de ámbito estatal ya establecidos, a Sogecable, a Antena 3 y a Telecinco. Han cambiado los nombres, Mediaset, A3 Media y Sogecable. Pues bien, esta regulación era perfectamente estable para todos los canales, todas las empresas de televisión.
todos habían contribuido con el Gobierno a la transformación del sector analógico en digital, pensando que a cambio iban a tener esos canales complementarios que, en efecto, los obtuvieron porque el Gobierno se los dio. Pero aquí el cambio de criterio no ha sido del Gobierno, sino sorprendentemente del Tribunal Supremo, que en esa sentencia de 2012 que cito ha decidido, el Tribunal Supremo, cambiando una jurisprudencia que el propio tribunal había establecido en casos anteriores idéntico para la ampliación de canales de televisión, por las mismas razones, cambiando de criterio, ha dicho que esa es una ampliación de canales privilegiada, que vulnera las reglas de la competencia y que, por tanto, tiene que ser anulada. Y la ha anulado, y además de anularla, pues ha obligado ulteriormente al cierre de los canales, lo que ha sido una operación públicamente muy notoria. Pues bien, en la propia sentencia en la que el Tribunal Supremo declara lo que acabo de contar, aduce que probablemente se han producido daños a las televisiones por la afrenta a la confianza legítima de que la situación iba a seguir igual. Y él mismo ha animado en uno de los considerandos de su sentencia a que se inicien las acciones de responsabilidad correspondientes, de modo que el Tribunal Supremo es consciente de que su sentencia ha producido una lesión económica de la que habrá obligación probablemente de reparar. Lo curioso es que la reparación no cae aquí sobre las espaldas del alto tribunal, sino sobre el presupuesto general del Estado. Otro sector donde se han producido también cambios que ahora mismo están infiere y la solución pues es en la propiedad intelectual, los sectores económicos, yo creo, más menospreciados, pero más importantes para cualquier país, porque es la cultura de lo que estamos hablando, la relevancia del sector cultural. Al entrar el nuevo gobierno actual, a tomar el poder, decidió implementar una pequeña modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que consistía nada menos que en una época de crisis que cargar sobre el presupuesto del Estado un canon que cobran las entidades de gestión de derechos, en cuyo contenido no me extiendo, que se llama canon por copia privada. Recaudaban en ese concepto montones de millones de euros porque que se cargaban sobre la industria electrónica, los reproductores de vídeo y máquinas semejantes que al final pagaban un canon que repercutía, que se ingresaba por las entidades de gestión de derechos que a su vez lo distribuían ulteriormente entre los propietarios, entre los titulares de derechos de propiedad intelectual. Ese canon fue impugnado por las entidades de gestión de derechos y ahora mismo el asunto está en el Tribunal de Justicia Comunitario, que va a decir con toda probabilidad que el cambio es contrario a lo establecido en la directiva comunitaria que regula la propiedad intelectual y que obliga a que la indemnización no se haga en general y con cargo a los presupuestos del Estado, sino en particular y dependiendo del uso que se haga de la obra de propiedad protegida por la propiedad intelectual. En fin, el más moderno y quizá el más, si no más moderno, por lo menos el más sonoro y multitudinario de todos estos cambios regulatorios es el que está afectando al sector eléctrico, en particular a las ayudas a las energías renovables, que como saben, pues los gobiernos sucesivos, pero principalmente este gobierno hace unos días, de la mano del ministro de su tierra, pues ha acordado reducir. El otro día, comiendo en el Tribunal Supremo con magistrados de la Sala que va a conocer este asunto, me dijeron que van ya 300 recursos presentados, en los cuales pues hay algunos cientos y en otros muchos más, y que se suman, por otra parte, a demandas que hay planteadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Regulatorias e Inversiones, o el que tiene Abengoa planteado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio, del que se hablaba hace un rato. Pues bien, el Tribunal Supremo en este asunto, aunque parezca obvio, después de lo que llevo dicho, que va a decir lo mismo que en los casos anteriores, con toda probabilidad no va a decir lo mismo, sino que va a decir que ese cambio regulatorio es un cambio aceptable, que no produce un perjuicio indemnizable. Hago este pronóstico porque ya ha dicho una vez el Tribunal Supremo recientemente, en la sentencia de 29 de enero de 2013, que un simple cambio regulatorio que afecta a ayudas a un determinado sector en el sentido de reducirlas es un cambio que los empresarios tienen que prever.
las ayudas establecidas en un momento determinado, los incentivos a un sector, no pueden tomarse como garantías definitivas de estabilidad, como un seguro, llega a decir el Tribunal Supremo. No pueden las empresas salir de los mercados, situarse al margen simplemente porque un día hubo un anuncio de que los incentivos iban a tener un nivel económico determinado. Les leo un párrafo de esa sentencia que tiene sentido y que me parece que es muy ilustrativa. Dice el Tribunal Supremo: la apelación a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima ha de ser tratada no con la vista puesta en los cambios que se producen sobre una sola de las medidas de fomento, sino en relación con el conjunto de ellas. Esto es, con el marco regulatorio jurídico-administrativo en su conjunto. Si cambia el marco regulatorio y donde había ayudas deja de haberlas, eso es indemnizable. Pero una reducción simple de las ayudas no. Para lo que argumenta: los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no tienen un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones, cuando ellos mismos han optado por no acudir al mercado, posibilidad que siempre les queda abierta, sino beneficiarse de un sistema público de fijación de aquellas. En fin, a pesar de que hay miles de personas afectadas por este cambio regulatorio que están ante los tribunales, los pronósticos en este punto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no son nada optimistas para ellos. En fin, al margen de estas cuestiones, el problema regulatorio, el problema de la regulación, de la buena regulación, lucha sobre todo con un tipo de potestades administrativas contra los que hemos luchado los juristas de derecho público desde que nacimos, desde que empezamos a especializarnos, que es sobre la discrecionalidad de los poderes públicos, sobre la discrecionalidad del regulador. Durante muchos años, el derecho ha inventado formas de control de la discrecionalidad y ahora se nos ha venido encima, cuando ya creíamos que lo teníamos todo conquistado, una nueva forma de discrecionalidad, que es la discrecionalidad económica, en la que los poderes públicos se atreven incluso no ya a supervisar las decisiones de los operadores en los mercados, sino a sustituirlas, a sustituir su criterio por el criterio del regulador, a imponer una decisión que creen superior. Y esto hacerlo además sin demasiada motivación, sin razonamientos previos, sin que existan pautas para poder predecir por qué va a decidir el regulador de esta manera y no de aquella otra, cuáles son las guías de su conducta. Ahora mismo la discrecionalidad del regulador sigue siendo el principal caballo de batalla en este mundo, en las técnicas de aproximación nuevas del Estado al mercado. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde luego, que están recomendadas por todas partes para que la regulación tenga calidad. Se recomienda que cuando se dicta una norma sobre cualquier cosa, la norma no sea en blanco y deje al legislador o al aplicador, a las administraciones públicas, a los reguladores ejecutivos, interpretarla como quieran. Es necesario que la norma tenga suficiente densidad, es decir, que prevea en lo indispensable cómo ha de comportarse el organismo que ha de aplicarla en la práctica. Que si la norma no lo hace de un modo completo, no se remita a otras subordinadas que sean muy fáciles de cambiar, porque si el legislador se abstiene de entrar en los pormenores y encarga eso a la Administración, los cambios en el nivel normativo que maneja la Administración son muy fáciles de llevar a la práctica y la inseguridad se genera enseguida. Hay que prescindir en la medida de lo posible de técnicas que ahora se han puesto muy de moda en toda Europa, como las regulaciones mediante decisiones flojas, blandas, el soft law, que es una de las grandes invenciones del mundo regulatorio y que consiste en que en lugar de utilizar instrumentos tradicionales como las leyes, los reales decretos, las grandes sentencias, pues se decide mediante recomendaciones, muchas veces siguiendo una práctica, ya que hay en el auditorio funcionarios del Banco de España, no me arredro a decirlo, utilizando prácticas que están muy asentadas en el más viejo de los reguladores españoles, que es el Banco de España, recomendaciones telefónicas, de las que se abusa mucho ahora por parte de los reguladores, en las que simplemente se le indica a las empresas, por lo que pudiera convenirles, cuál es
la decisión que de ella se espera, el poderoso regulador. Hay veces en que esas regulaciones ni siquiera existen. Recientemente se ha producido una sentencia en un asunto importante español, que es la del foro filatélico, todos recordarán ese escándalo, una sentencia de julio de 2012, donde se reprocha al Estado que no existía una regulación suficiente, no se había aprobado un reglamento que necesitaba haberse completado, la ley que regulaba con carácter general estas cuestiones. En fin, la discrecionalidad tiene que corregirse con prácticas como estas, en cuyo detalle ya no me paro. Les diré, sin embargo, para terminar, que el punto central de toda buena regulación no son ni siquiera medidas claras, no son leyes previsibles, estables, no cambiantes, sino que el Estado mismo cuente con un aparato institucional digno, que funcione, que le dé a los ciudadanos en general la expectativa de solvencia, de seriedad, de ausencia de corrupción. Un sistema judicial que dé respuestas rápidas a los problemas, que resuelva un contencioso en poco tiempo, que ordene a la Administración cuáles son las decisiones que tiene que acatar y, en fin, que permita a los ciudadanos pensar que los derechos que les reconocen la Constitución y las leyes no son un simple trozo de papel, sino realidades que otorgan pretensiones y facultades que son perfectamente realizables. Nada más, muchas gracias.